Buenos días, hermanos, para los que no estaban cuando iniciamos. Qué bendición tenerlos por aquí. La verdad es que el Señor siempre es bueno, siempre nos visita, siempre nos habla. Pero esta mañana es una mañana especial porque es la primera del año de la recuperación. Y la verdad es que estaba muy alineada con nuestro sentir, ya con varias hermanas lo habíamos platicado y con el pastor, por supuesto. Nosotros hablábamos de restitución, de devolución, y la verdad es que pues coincide todo lo que teníamos en nuestro corazón, todo lo que el Señor nos había estado hablando, estaba alineado al tiempo que Él desató. Amén. Entonces, una de las cosas que yo quise hacer antes de preparar la palabra fue tomar los versos que el apóstol nos dio de base y buscar el significado de la palabra recuperar. Entonces me fui al diccionario bíblico y la palabra es la 7725. Permítame un momentito. La 7725, ¿qué significa? A mí me impresionó porque significa muchísimas cosas, pero dentro de esas cosas significa volverse. Dice retirarse, de nuevo, dice recapacitar, recobrar, recompensar, recuperar, reflexionar. Pero una de las palabras que también significa, que la verdad ni siquiera me lo imaginé, es arrepentirse. Y les voy a explicar por qué es que esta palabra me brincó. El día de la proclama, obviamente yo pues sentí gozo, ¿verdad? Porque recibíamos esta palabra y este tiempo hermoso. Pero a la vez me entró como cierta nostalgia porque en años anteriores habíamos estado juntos recibiendo con algunos hermanos y con mis hijos espirituales y naturales la proclama. Y esta vez estábamos mi esposo y yo. Entonces los dos pues hablamos que habíamos extrañado ese momento de unidad al recibir esta impartición. Pero lo primero que yo hice fue preguntarle al Señor, Señor, ¿qué es lo que yo debería recuperar? Porque miren, hermanos, lo primero que uno piensa es voy a recuperar mi trabajo, voy a recuperar mi posición, voy a recuperar mis ingresos, voy a recuperar lo que yo era. Es lo natural, ¿verdad? Lo que la mente humana piensa. Entonces yo dije, me voy a portar un poco sabia y voy a preguntarle qué es lo que yo debería recuperar. Pero antes de darle la respuesta que él me dio, yo me fui a algunas de las citas que el apóstol dio como base y quiero que iniciemos en 1 Samuel 30. En 1 Samuel 30 cuenta una historia que David y sus hombres habían ido a una guerra. Cuando uno lee toda la historia, se da cuenta que esta guerra David fue sabiendo que Dios siempre lo respaldaba, pero en ningún momento consultó, como en guerras anteriores donde él preguntaba. En esta guerra él fue y ganaron. Pero dice que cuando David y sus hombres vinieron a Ziklag, al tercer día, los de Amalek habían invadido el Negev y a Ziklag, y habían asolado a Ziklag y le habían prendido fuego. Ojo, y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor. Pero a nadie habían dado muerte, sino se los habían llevado al seguir su camino. ¿Qué fue lo que pasó? David y los guerreros de ese pueblo habían ido a guerrear, y mientras ellos estaban guerreando, llegaron los amalecitas y les invadieron su territorio y se robaron lo que era de ellos. Entonces imagínense que venían gozosos porque habían ganado una guerra y cuando llegan no estaban sus hijos, ni sus esposas, ni sus amigos, ni nadie. Todo se lo habían llevado. Entonces vino pues David con los suyos a la ciudad y he aquí que estaba quemada
y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron. Yo quiero que paremos en este momento, porque si ustedes se fijan, usted va a decir, ay, sí, tan chillones. ¿Y qué van a ganar con alzar su voz y llorar? Pues ellos lo hicieron. Alzaron su voz y lloraron. Hay un proceso que no nos podemos saltar para recuperar lo que perdimos. Y es el clamarle a Dios por lo que perdimos. Ahí no dice que David se enojó con Dios y entonces se peleó con él, no. Solo dice que alzó su voz y lloró, hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. O sea, se derramaron en llanto. Entonces dice, las dos mujeres de David, Ahinoam y Jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel, también eran cautivas. Se llevaron a todas sus mujeres, a todos sus hijos y al pueblo. Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo a él, ¿verdad? Pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas, mas David se fortaleció en Jehová su Dios. ¿Qué fue lo que hizo David en medio de la pérdida? En medio del ataque que tenía, porque ¿a quién querían apedrear? A David. O sea, David estaba en medio de un proceso de pérdida, en medio de un proceso de amenaza de muerte y angustia. Pero ¿qué fue lo que David hizo? Se fortaleció en Jehová su Dios. Yo creo que este tiempo que hemos estado pasando muchos, yo por eso les dije muchísimas veces mientras estuvo la cuarentena, clamémosle al Señor por no salir iguales. Clamémosle al Señor por entender el propósito de todo lo que ha estado pasando. Pues David, en medio de su proceso, de su angustia y de las amenazas de muerte, estaba fortalecido en Jehová. Y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech, yo te ruego que me acerques el efod. El efod es lo que se ponía David para hablar con Dios. Y Abiatar acercó el efod a David. Y David consultó a Jehová diciendo, perseguiré a estos merodeadores, ¿los podré alcanzar? Y él le dijo, o sea, Jehová le respondió, síguelos, porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. ¿Cuál fue el proceso que inició David para recuperar lo que le habían robado? Clamó, lloró, se revistió de lo que necesitaba para hablar con Dios y buscó a Dios y Dios le respondió. Este es el año de la recuperación. Pero no piense que usted se va a recostar en su patio y va a ver hacia el cielo. Bueno, Padre, devuélveme. No, aquí hay un proceso para recuperar lo que perdimos. ¿Y sabe por qué? Porque a veces hemos perdido cosas por diferentes razones. Algunas ha sido el enemigo el que entró y robó. De todas maneras, tiene un propósito. Algunas nosotros estábamos en desobediencia y lo perdimos. Y algunas veces puede ser que Dios mismo lo haya quitado para formarnos. En cualquiera de las tres, Dios va a transformar esos procesos en bendición y edificación para nuestra vida, porque Él es Dios. Entonces, en el 17, me voy a saltar algunos, ya vino David, obedeció a Dios, o sea, accionó. No se trata de que, ay, David dijo, Dios nos lo va a devolver. No, a mí me toca ir y pelearlo. Y dice que en el 17, y los hirió David desde aquella mañana hasta la tarde del día siguiente. Y no escapó de ellos ninguno, sino 400 jóvenes que montaron sobre los camellos y huyeron. Y libró David
todo lo que los amalecitas habían tomado, y asimismo libertó David a sus 2 mujeres, y no les faltó cosa alguna, chica ni grande. Así los hijos, así de hijos como de hijas, del robo y de todas las cosas que les habían tomado. Todo lo recuperó David. Tomó también David todas las ovejas y el ganado mayor, y trayéndolo todo delante decían, este es el botín de David. ¿Recuperó David lo que le habían robado? Sí, pero tuvo que accionar primero en lo espiritual y luego en lo natural. El proceso para recuperar siempre va a tener 2 vías o 2 fuentes. Una en lo espiritual, clamó, lloró, consultó y obedeció. Y luego accionar en lo que Dios le había dicho que tenía que hacer. Por eso entendamos por qué algunas de las profecías habían dicho este año, despiértate, levántate, el pastor lo predicó, levántate para acostados, sin hacer nada. Nuestra vida va a ser plana, no va a pasar nada. Y vamos a llegar al final del año de la recuperación. A mí nada me devolvieron, nada recuperé. Por supuesto, no hiciste nada. Nosotros tenemos que ser como David. Lloró, sufrió, se angustió, pero se fortaleció sabiendo que Dios estaba con él. Y al final recuperó absolutamente todo, pero accionó en lo espiritual y accionó en lo literal. Y si nosotros seguimos viendo la vida de David en 2 de Samuel 8, dice, después de esto aconteció que David derrotó a los filisteos y los sometió. Y tomó David a Meteg, ama de mano de los filisteos. Derrotó también a los de Moab y los midió con cordel, haciéndolos tender por tierra. Y midió los cordeles para hacerlos morir, y un cordel entero para preservarles la vida. Y fueron los moabitas, siervos de David, y pagaron tributo. Fíjense que si ustedes siguen leyendo el proceso de David después de esta guerra, Dios le concedió tantas cosas que inclusive sus enemigos originales se volvían sus servidores y le rendían tributo. No estoy diciendo que esperamos que los enemigos que nos hicieron algo vengan a suplicar y a servirnos. No, estamos hablando a nivel espiritual. Que los que no sean derrotados tengan que huir y que los demás sigan siendo derrotados. Y entonces dice en el versículo 2 de Samuel 8:3, asimismo derrotó David a Hadad-Ezer, hijo de Rehob, rey de Soba. O sea, todo esto eran con reyes de lugares. Al ir a recuperar su territorio al río Éufrates. David fue un hombre que recuperó muchísimas cosas. Inclusive recuperó su relación con Dios después de su caída. Pero cuando nosotros nos damos cuenta, a David le permitieron recuperar familia, recuperar cosas materiales y aún recuperar tierras. Pero ninguno de esos procesos fue sin hacer nada. En todos los procesos a David le tocó guerrear y ganar batallas. Entonces, nosotros tenemos que entender que cuando estamos hablando de que este es el año en que Dios va a habilitar que recuperemos, tenemos que estar conscientes que hay cosas que hacer. No es de voy a descansar y que me caigan del cielo. Y les voy a decir algo, algunas cosas por las que vamos a pelear y vamos a recuperar van a traer consigo la recuperación de otras por las que vamos a sentir que no peleamos, solo se dieron. Porque algunas de las cosas que perdimos estorban nuestro proceso de avance en lo espiritual. Entonces, cuando las recuperamos, automáticamente van a haber otras que se van a empezar a dar. Y vamos a decir, ¡ala, qué bendición! Yo hice esto para esto y Dios no solo me dio esto, sino me dio más.
porque así es Él. Pero en todos los procesos debemos de accionar. Miren Abdías 1:15. Otra de los significados de la palabra recuperar es recompensa. Y quiero que vayamos a Abdías 1:15. Porque cercano está el día de Jehová sobre las naciones. Como tú hiciste será contigo. Ojo, tu recompensa volverá sobre tu cabeza. De la manera que vosotros bebisteis en mi santo monte. Aquí le está hablando a Abdías, que era es un profeta menor, al pueblo. Pero mire pues, de la manera, así como tú hiciste, se hará contigo. No dice, así como tú pensaste, así como tú sentiste, no. Así como tú hiciste, se hará contigo. Tu recompensa volverá sobre tu cabeza. Y estamos en el mismo tiempo, porque cercano está el día de Jehová sobre todas las naciones. ¿Qué quiere decir? Hay una recompensa que es parte de una recuperación, pero que va a estar basado en lo que hagamos. Y no estoy hablando tampoco de que, ¿qué hago? Me voy a ir a hacer con mi cuerpo, a cansarme. No, es una condición espiritual que se va a manifestar en lo natural. Entonces, no solo estamos hablando que recuperar es volver a tener lo que perdimos. Estamos hablando de posiblemente recompensas que Dios nos quería dar y perdimos. Es algo mucho más profundo de lo que pensamos. Ay, voy a recuperar mi trabajo. Esa es añadidura. Pero habría que ver por qué te quitó ese trabajo. Por eso les dije, en el primer ejemplo de David no preguntó si debía ir a pelear o no. Cuando uno va a hacer cosas, aunque sea en el nombre de Dios, pero no es Dios el que lo envió a uno, no hay nadie que me cuide la retaguardia. Y eso le pasó a David. David se fue a pelear, venció, pero nadie estaba cuidando su casa. Y a muchos ministros nos pasa. Estamos guerreando, estamos profetizando, estamos predicando. ¿Y nuestra casa? ¿Y nuestros hijos? Y eso nos puede pasar a cualquiera que sirvamos. Tanto servimos que se nos olvidó que en la casa entró el ladrón, nos robó, nos quitó y no nos fijamos hasta que nos damos cuenta que las cosas ya no están. Entonces, quiero que vayamos a Joel 2:12. Ya voy a llegar a lo que hablamos al inicio. El título de este capítulo, a partir del versículo 12, es la misericordia de Jehová. Entonces, todos leímos y estábamos gozosos de leer Joel 2:25. Y lo dijeron las profecías el día de la proclama, y amén. Y os 25, y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. Mi gran ejército que envié contra vosotros. Comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros. Y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Y conoceréis que en medio de Israel estoy yo. Nosotros somos el Israel espiritual. Y que yo soy Jehová vuestro Dios y no hay otro. Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Lo dice 2 veces. Oímos ese versículo y todos, amén. Pero ahora vayamos al inicio de Joel, en el 12. Por eso pues, ahora dice Jehová, este es el proceso para obtener el 25. Convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Ay, no, pastora, pero ¿y por qué voy a andar llorando yo? ¿Y por qué me voy a andar lamentando? Eso no es de Dios. Pues Dios se lo estaba pidiendo al pueblo. ¿Sabe por qué? Porque eso muestra un corazón verdaderamente quebrantado. A mí me ha pasado que algunas personas que amo
muchísimo, les han diagnosticado enfermedades terribles. Y créame, me ha tocado tirarme al piso y llorar y clamar por misericordia. Gloria a Dios, hasta ahorita están vivas y Dios las ha sanado. Así que yo puedo dar testimonio que sirve el llorar y el clamarle al Señor. Pero dice, con ayuno y lloro y lamento. ¿Por qué les está diciendo eso al pueblo? Porque no solo les dice, convertíos a mí con todo vuestro corazón, porque esa actitud muestra que de verdad es de corazón. Usted no crea que uno se ve bonito tirado en el piso llorando. Se ve bien feito y a veces se ve un poco ridículo. Pero es parte del humillarnos delante de la presencia del Señor para poder tocar su corazón. Y mire el 13, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. ¿Qué les está diciendo? Miren, no sean hipócritas. Dejen de estar haciendo plantas, rasgándose el vestido cuando su corazón está igual de duro. No sirve. Primero el corazón, porque antes se acostumbraba que cuando alguien tenía un dolor muy fuerte o había hecho algo que trajera una consecuencia, se rasgaban los vestidos. Eso lo hizo David cuando se murió el primer hijo que tuvo con Betsabé. Pero era una muestra de un corazón humillado. ¿Pero qué le dice al pueblo? Rasguen su corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Entonces regresemos. ¿Para quiénes Dios es tardo en ira y grande en misericordia? ¿Para quiénes es esa actitud de Dios? Para los que rasgan su corazón y se convierten a Dios. Para los que ayunan, lloran y se lamentan en su presencia. Yo les dije hace 8 días que yo me estaba quejando de lo que me hicieron a mí, y cuando él me dijo que yo le había hecho lo mismo a él, mi lloro aumentó, pero ya no porque a mí me habían lastimado, sino de pensar que yo lo había lastimado a él, que yo le había hecho eso que a mí me hicieron y que yo había generado en él el dolor que yo sentía. Eso es llorar y lamentarse, pero no por lo que le pasó a uno, sino porque uno no ha logrado hacer las cosas como a él le agradan. Nosotros deberíamos estar conscientes que en este proceso de recuperar tenemos que entrar a un proceso de conversión, de humillación, de ser genuinos, menos pantalla y más verdad interna. A los hermanos los podemos engañar, a los pastores también, pero a Dios nadie lo engaña. Él ve el corazón y por eso les dice, no rasguen sus vestidos, rasguen su corazón. Entonces, luego sigue dando instrucciones de todo lo que tenían que hacer, que de hecho en el 23 dice, vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía, como el principio. Las eras se llenarán de trigo y los lagares rebosarán de vino y aceite. Está ofreciendo gozo, está ofreciendo presencia, está ofreciendo sobreabundancia, todo. Y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. ¿Qué quiere decir? Que todas esas cosas son promesa de Dios para nosotros y para este tiempo. Pero ojo, tenemos que convertir nuestro corazón, clamarle, llorarle y demostrarle que verdaderamente estamos rendidos a Él. Y Él nos va a dar la oportunidad de recuperar. Y en el 28, después de que nos devolvió y después de que nos dio y después de que nos bendijo,
Dice, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas y vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. ¿Qué quiere decir? Que antes de que venga el día terrible de Jehová, Dios quiere hacer todo esto con un pueblo que tenga un corazón transformado, un corazón arrepentido, un corazón sincero y que aprenda a humillarse delante de su presencia. Entonces nosotros tenemos que evaluar primero qué es lo que quiero que me devuelva. Y hasta para eso necesitamos revelación. Usted no esté pidiendo al Señor que yo regrese a mis años como cuando tenía 20, que tenía mucho dinero y muchas casas y muchas señoras. Ese es pasado. El Señor le puede devolver eso y más, pero el nuevo tiempo va a ser mejor que el de anterior, porque dice que los tiempos postreros van a ser mejor que los primeros. Entonces no estemos pidiendo cosas que no van a ser la voluntad de Dios. A la Señor, devuélveme el carro. Sí, pero si el carro lo usabas para ir a pecar y es un área no vencida, no te va a devolver el carro. Primero hay que tener un corazón convertido, entregado a Él. Y todo lo demás, Él te va a dar la victoria. No es que no nos toque hacer nada. Sí nos toca hacer. Pero Él es tan bueno que si nuestro sentir, nuestro deseo, nuestro motivador es correcto, Él nos va a dar la capacidad. Y entonces aquí voy a retomar lo que yo le pregunté a Él. Dime, Señor, ¿qué es lo que yo debería recuperar? No quiero pedirte nada que no sea tu voluntad. Y fue bien específico. Y eso es lo que les quiero trasladar hoy. Regresa a tu primer amor. ¿Sabes qué tienes que recuperar? El primer amor. Ese amor que nos hacía dejarlo todo por Él, hacer lo que Él quisiera. Nosotros estábamos, bueno, por lo menos en mi caso, les voy a hablar de mi experiencia. Yo anhelaba estar todo el día sirviéndole. Y si ustedes le preguntaran a mis compañeros de trabajo de cuando yo era joven, todos sabían que yo tenía Cristo y a todos les hablaba de Cristo. Fuera mi jefe, mi compañero, a quien sea yo le hablaba de Cristo. Casi que al poste le predicaba. Porque si se podía convertir, había que hablarle de Cristo. ¿Por qué? Porque yo estaba tan gozosa, tan llena, tan plena, que quería que todo el mundo sintiera lo que yo sentía y que todo el mundo tuviera al que yo tenía. Y créanme que el Señor me usó aún siendo bastante inmadura, con algunas tonterías que uno hacía. Me acuerdo que había un compañero de trabajo en la empresa que tenía problemas matrimoniales. Y un día se puso a llorar conmigo. Por supuesto que en esta época yo sé que ese no es el orden, pero yo tenía 19 años, me dio una gran lástima y fui a llamar a otra hermana de la iglesia para que oráramos por él. Oramos por él, lo liberamos. O sea, para nosotros era un privilegio orar por las personas. ¿Pero por qué? Porque uno está tan lleno, lo ama tanto, que quiere hacer todo lo que él pida. Pero en el proceso, cuando los años pasan, cuando empezamos a dar por sentado que él está ahí, que nos usa, ese amor como que va bajando. Y entonces me llevó a Apocalipsis 2:4. Pero tengo una cosa contra ti, que has dejado tu primer amor. Y cuando me lo dijo, me dijo, es lo primero que le pido a mi iglesia. Entonces yo obviamente me fui a Apocalipsis. Y efectivamente la primera iglesia a la que le habla es a Éfeso y lo primero que le está demandando es el primer amor. Sabemos que no, para nosotros no es literal a la de Éfeso, a la de Esmirna, no. Son moveres que tiene la iglesia de Cristo hoy en día y Dios está mostrándonos lo que no le agrada. Y lo primero que Él demanda es, has dejado tu primer amor. Pero mire pues, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete
¿Qué les dije que significaba recuperar? Arrepentimiento. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y recupéralo. Y haz las primeras obras. Volvemos otra vez. Recupera el primer amor y haz. Recupera el primer amor y acuéstate y espera. No. Recupera el primer amor y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Si no hay un cambio, si yo no acciono, no voy a ver la recuperación de nada. En todos los casos Dios dice, y haz. Y entonces hizo. Y entonces fue e hizo. Estamos en un momento crucial espiritualmente, con una puerta abierta gloriosa de parte de Dios, para que recuperemos el gozo, la paz, la salud, el crecimiento espiritual, la santidad. Pero primero, usemos el motivador correcto. ¿Qué es lo que a mí me hace serle fiel, obedecerle y accionar como Él quiere? El amor. Perdóneme, pero si usted está accionando por miedo, tiene el motivador incorrecto. Ay, no, yo no me quiero ir al infierno, no. Yo voy a hacer lo que tengo que hacer porque es que si no, Dios me va a castigar. Ese no es el motivador. ¿Sabe cómo es eso? Como estar usted con su pareja y que su pareja esté ahí sentada a la par suya. Aquí estoy, pensando en otra, pero aquí estoy. Nadie quiere eso. Dios menos. Si Dios no nos necesita, nosotros lo necesitamos. Entonces tenemos que entender que hay un proceso para recuperar. Y el primer proceso que Él me pidió y me lo dijo bien claro fue: regresa y recupera tu primer amor. Ahora yo le voy a preguntar a usted. Si usted tiene problemas con su pareja, digamos que está casada y la relación ha estado golpeada, se han distanciado, se ha enfriado, ¿qué es lo que usted hace para recuperarla? Solo piénselo. ¿Qué es lo que necesitarían para recuperar la relación? Yo le voy a dar la respuesta y cualquier psicólogo terrenal se lo va a decir. Hablen y pasen más tiempo juntos. Tú y yo queremos recuperar el primer amor. Tenemos que hacer tiempo para hablar con él y pasar tiempo juntos. No solo para que me dé, solo para sentirlo. Esto no es una oración de, bueno, Padre, en nombre de Jesús, yo te doy gracias, te bendigo, te alabo, yo te doy gracias por lo que me diste, gracias por mi familia, gracias por... En nombre de Jesús, amén. No me dijo nada, gloria a Dios, me levanto y sigo mi vida. No, eso no es relación, ese es un monólogo. El primer amor se recupera con las experiencias personales. Así como la que yo tuve, que les conté hace 8 días, en donde yo estaba llorando y él llegó y me cambió, pero es que fue como si hiciera así, ¿eh? Y mi sentir era otro. Hasta se me olvidó que me dolía a mí. ¿Por qué? Porque eso es lo que él hace. Él llega y transforma. Él llega y nos cambia la manera de pensar y la manera de ver las cosas. Entonces, ¿qué es lo que él pide que recuperemos primero para iniciar la recuperación de todo lo demás? El primer amor. Necesitamos amarlo. Mire, si usted se sabe toda la Biblia, si usted recita los versículos, pero usted no lo ama, hay un problema. Puede ser que este año pase de largo.
y no recupere nada. Porque en este proceso de recuperación hay que accionar. Y vamos a Apocalipsis 3:16. Este es uno de los versículos que el apóstol también usó. Y obviamente aquí había algo que recuperar. Dice, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Sigo siempre en el... este es 3, Apocalipsis 3:16. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Miren, esto es más cardíaco todavía, porque a esta iglesia le están diciendo que todo lo que cree saber es mentira y que la realidad es opuesta a lo que ellos creen. Eso está más cardíaco. Ni siquiera saben cuál era su situación, pero ¿qué es lo que ellos reflejan? Yo no necesito de nada. Yo estoy tan bien que no necesito nada. Ni a Dios necesitaba. Entonces dice, por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas qué es lo que esta iglesia tenía que recuperar. Su capacidad para ver en lo espiritual, no en lo natural. Posiblemente era una iglesia súper próspera, no tenía que andar siguiendo a nadie para que le dieran, pero era pobre, estaba desnuda, y aquí la verdad es que usa algunos adjetivos duros: desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Ellos necesitaban recuperar la vista. ¿Pero qué más tenían que recuperar? Te aconsejo que compres de mí oro refinado en fuego. ¿Usted qué cree que es el oro refinado en fuego? ¿Qué le suena a usted el fuego? Cuando nosotros le decimos al Señor verdaderamente, Señor, haz tu voluntad para que yo sea lo que tú quieres que yo sea. Va a venir prueba y nos van a pasar por el fuego como al oro. Y dice que vamos a ser refinados como el oro es refinado. Pero ¿qué es lo que Dios hace? Rinde tu voluntad. Hay algo que hacer. Y luego le dice, y vestiduras blancas, ¿qué es eso? Santidad. Y apártate para mí. Apártate de lo que te hace pecar para mí. Entonces, hay que rendirse y dejar que Dios nos refine como al oro, y van a ser pruebas, pero pruebas para bendición. Hay que apartarse para alcanzar santidad, porque santidad no es no pecar, santidad es apartarse. Y luego, que sea el Señor el que derrame colirio, para mí ese es el Espíritu Santo, y abra nuestros ojos espirituales para saber realmente cómo estoy. Porque si yo estoy en esta condición, ni siquiera voy a buscar el recuperar nada, porque estoy tan bien que no tengo nada que recuperar. Pero miren el 19, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Otra vez, sinónimo de la palabra que usaron hebrea en las primeras citas. Recuperar significaba arrepentirse. Recupera tu santidad, recupera tu limpieza, recupera tu vista. Necesitamos recuperar todo lo espiritual y después vamos a recuperar lo material. Pero necesitamos hacer. Miren, a mí
en serio que así como me preocuparon de los que hablamos la vez pasada, de Señor, en tu nombre hicimos, en tu nombre echamos, en tu nombre profetizamos, y no se dieron cuenta que eran inicuos. O sea, yo no puedo creer en lo espiritual que yo no pueda darme cuenta de mi propia iniquidad y que yo sepa que estoy haciendo, o sea, cometiendo un pecado y cometiendo un pecado y cometiendo el pecado y que me tiene atada y yo pensar que estoy bien. ¿Por qué? Porque estamos ciegos. Tenemos que recuperar el primer amor para tener el motivador correcto. Tenemos que recuperar la limpieza, la santidad y la visión espiritual para conocer cómo estamos y si le estamos agradando o no. Pero nosotros a veces queremos recuperar lo material y lo espiritual que se espere. Ahí voy bien. No es así. Por eso es que hasta para saber qué es lo que tenemos que recuperar, hay que consultárselo a Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere que recuperemos? Y Él es bien claro, escrito nos lo dejó. Ahora, van a haber diferentes procesos porque cada una de las cosas que hemos perdido ha sido por diferentes razones. Y quiero que vayamos a Hechos 22:6. Los que han leído esta historia, este es Pablo. Pablo era un hombre importante, era un hombre poderoso, asesinaba al que no cumplía lo que la religión exigía, era un hombre que manejaba poder. Pero en Hechos 22:6 dice, pero aconteció que yendo yo, al llegar cerca de Damasco como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo y caí al suelo. Y oí una voz que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y entonces yo respondí, ¿quién eres, Señor? Y me dijo, yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Saulo estaba convencido que él estaba haciendo lo correcto. Él estaba castigando al que no cumpliera la ley. Y además su poder y su autoridad era reconocida. Ahora, el que a uno lo voten no es precisamente algo para sentirse uno orgulloso. Imagínense que clavo caerse del caballo y caer a piso. Y dos, a él le hablaron y él no supo quién le hablaba. Jesús había estado viéndolo. Bueno, Dios había estado viéndolo. Y él ni siquiera reconoció quién le hablaba. Entonces dice, los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Y dije, ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo, levántate y ve a Damasco. Y ahí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Y como yo no veía a causa de la gloria de la luz, llevado de la mano por los que estaban conmigo, llegué a Damasco. Bueno, ¿qué perdió aquí Saulo? 1, perdió el orgullo, ¿eh? Y 2, perdió la vista. Imagínese ese hombre poderoso, prepotente, que ir a tientas y que alguien más lo lleve. Sí, miren, hermanos, nosotros nos enfermamos y nos mandan a la cama y ahí se nos destruyó el orgullo porque, que estoy dependiendo de otra gente, que estoy dependiendo de que alguien me haga el favor y ni siquiera somos Saulo. Entonces hay veces que el Señor nos quita cosas, pero para que podamos cumplir su propósito, que fue el caso de Saulo. El versículo 12. Entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que ahí moraban, vino a mí y acercándose me dijo, hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Otra de las traducciones de la palabra recuperar es recobrar.
venía un Saulo orgulloso, asesino de cristianos, que no conocía a Dios. Lo humillan, lo dejan ciego, lo obligan a ir a tientas al lugar y a través de Ananías recupera la vista. Y él dijo, mire pues, el Dios de nuestros padres, le dijo Ananías a Pablo, te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca, porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate, bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. La pérdida de Pablo era para una ganancia 1.000.000 de veces mayor, pero tenía que perder el orgullo y la vista para ser transformado en ese hombre que Dios quería que fuera, en ese propósito para el cual él nació. Ahora imagínense que viniera Pablo en el año de la recuperación. Señor, yo quisiera volver a ser como era antes de conocerte, poderoso, famoso. ¿Usted cree que Dios le va a conceder recuperarlo? Por supuesto que no. Porque de esta pérdida, cuando recupera su vista, Saulo, era una visión diferente. Era una visión transformada. Nosotros tenemos que anhelar, recuperar la visión de Dios en nuestra vida. Que yo pueda ver como Él ve, que yo pueda entender como Él entiende y que yo pueda saber lo que Él sabe de mí. Si yo pasé por el proceso y sigo viendo igual, no la recuperé. Me quedé ahí porque Saulo hubiera podido decir, a mí no me interesa, yo no quiero hablar con Jesús, a ese es al que yo persigo y no me importa. Lo deja ciego. Y a ver quién le recobra la vista. Pero Saulo, si ustedes se fijan, Señor, ¿qué debo hacer? Miren, hermanos, esa es la actitud que nosotros deberíamos de tener todos los días. Deberíamos de levantarnos y decirle, bueno, Señor, ¿hoy qué debo hacer? ¿Qué quieres tú que yo haga? Eso es levantarnos con una visión nueva, una visión recuperada. La visión de Él, no la mía. También tenemos que recuperar esa visión para nosotros. Y no es fácil, porque si ustedes se fijan, a Saulo le dijeron, a Saulo le dijeron, ve, lávate y bautízate, lava tus pecados e invoca su nombre. Le están diciendo algo que tiene que hacer. Jesús hizo una parte, pero a Saulo le tocaba hacer otra. Y esa no la hace Dios, esa la hacemos nosotros. Hay que levantarnos, por eso le digo, ay, acostada aquí, que venga el año de la recuperación. No, levántate y acciona. Levantémonos y accionemos en lo que Él pida. Ya hay muchas cosas que podemos ir perdiendo que no siempre van a ser ni por pecado nuestro, ni porque el diablo entró y me lo robó. No. Hay cosas que vamos a perder porque el mismo Dios la quita para darnos una nueva vida. Él no quiere una vida igual que la de antes, eso no va a pasar. Daniel 10:8. Ustedes saben que Daniel era un hombre que honró a Dios toda su vida. Yo leí Daniel completito y no le encontré error. En ningún momento Daniel ni dice algo en contra de Dios, ni peca, ni hace nada. O sea, Daniel era un hombre íntegro, que adoraba a Jehová verdaderamente. Pues en Daniel 10:8, Dios le concede tener una visión.
Pero entonces mire cómo queda. Dice, quedé pues yo solo y vi esta gran visión. Pero mire qué le pasó al ver esa visión. Y no quedó fuerza en mí. Antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento y no tuve vigor alguno. Él estaba teniendo una experiencia sobrenatural con Dios. Y esa gloria que él estaba viviendo le quitó la fuerza. Entonces dice el 9, pero oí el sonido de sus palabras. ¿Qué fue lo primero que Pablo oyó cuando él cayó? La palabra que venía de la boca de Jesús. ¿Qué es lo que Daniel oyó al caer desfallecido por la visión? El sonido de sus palabras. Y al oír el sonido de sus palabras, caí sobre mi rostro en un profundo sueño con mi rostro en tierra, humillación. Y aquí una mano me tocó e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos y me dijo, Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Entonces me dijo, Daniel, no temas porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras y a causa de tus palabras yo he venido. ¿Cuántos de nosotros, Señor, permíteme verte, Señor, yo quiero tener ese encuentro personal contigo, verte cara a cara, y hasta cantamos, puedo imaginarme, pero nos seguimos imaginando y no pasa. ¿Por qué? Porque Daniel dispuso su corazón a entender y a humillarse en la presencia de Dios. Y entonces fueron oídas sus palabras y Dios lo visitó. Pero él seguía cansado en medio de esa visitación. Y entonces empieza a explicarle, ¿verdad? Más el príncipe del reino de Persia se me opuso y entonces le cuenta todo lo que pasó mientras él llegaba. En el 15 dice, mientras me decía estas palabras, estaba yo con los ojos puestos en tierra y enmudecido. Pero he aquí, uno con semejanza de hijo de hombre tocó mis labios. Entonces abrí mi boca y hablé, y dije al que estaba delante de mí, Señor mío, con la visión me han sobrevenido dolores y no me queda fuerza, clamó. ¿Cómo pues podrá el siervo de mi Señor hablar con mi Señor? Porque al instante me faltó la fuerza y no me quedó aliento. 18. Y aquel que tenía semejanza de hombre me tocó otra vez y me fortaleció. ¿Cómo recuperó Daniel la fuerza? Aún en medio del servicio, porque él estaba al servicio de Dios. Clamó, se humilló, tenía un corazón dispuesto y fue Dios o Jesús o Cristo el que lo tocó y recuperó la fuerza. Todos los que han ido recuperando algo han hecho, han accionado desde adentro hacia afuera. Yo quisiera decirle, miren hermanos, el año de la recuperación, usted solo levante sus manos y todo va a venir glorioso, pero no es así. Empecemos por cumplir principios. Hay que recuperar el primer amor. Hay que recuperar la santidad, la limpieza, la visión espiritual. Hay que humillarnos en su presencia, reconocer señorío y preguntarle y clamar, Señor, ¿qué quieres? Pero sin lo primero, lo demás no va a venir. Esto no es una religión. Los 5 pasos para alcanzar la recuperación, no, porque tus pasos no van a ser los míos. Claro, los generales sí, yo igual me tengo que humillar, pero humillar ¿cómo?
¿Qué es lo que Dios me pide a mí en humillación? Ah, no, es que yo soy fácil para tirarme al piso, sí, pero el corazón. Yo soy fácil para tirarme al piso y orarle a Cristo, pero cuidadito y mis hijos y mi marido me dicen algo. Ahí la humildad se va. No puede ser. Entonces, yo te estoy dando los principios. ¿Cómo vas a recuperar tú tu primer amor? Búscalo, dedícale tiempo y cállate para que él hable. Yo en lo personal siempre, aunque sea con audífonos, pongo alabanzas, le canto y luego me callo. Siempre tiene algo que decirme. Conmigo, pero es conmigo, no vayan a creer que es así dulce y me dice, amada mía. O sea, no. Generalmente conmigo me dice esto y esto y esto no está bien. Pero de eso se trata. Tal vez a ti no, tal vez a ti el Señor te dice, hija mía, yo te amo, pero necesitas avanzar en este proceso. Gloria a Dios. Dios nos da a cada quien como somos. Y entonces yo entiendo mi relación con Él es de una manera, pero yo tengo que mantenerla viva. Yo le decía a Julio al pastor, que en la proclama mientras estaban hablando y estaban orando y todo, yo lo que vi es que bajaba fuego y que venía a encender. Y cuando él me dijo que lo primero que tenía yo que recuperar era el primer amor, yo entiendo eso. El fuego que viene a encender mi corazón para que arda en amor. Nadie se casa con una mujer que no lo ame, a menos que sepa que no lo ama y lo que pasa es que igual no le importe, pero la realidad es que esa no es un motivador para casarse. No, yo a esa quiero y no me importa, bueno, sea infeliz toda su vida. Pero la realidad es que uno se casa con alguien que uno se siente amado y que uno ama. No digamos Dios. Dios anhela una novia que lo ama hasta la muerte, como Él nos amó hasta la muerte. Pero entonces hay que demostrarle que estamos dispuestos a morir por Él. Primero, a morir aquí, no en lo natural, en lo interno. Y luego, en lo que hacemos. Ay, no, qué pereza. Yo hoy no voy a servir. Ahí no estás muriendo, estás más viva que nunca. Hay que morir a lo que yo quiero para hacer lo que Él quiere. Y entonces vamos a empezar a recuperar niveles espirituales, visión, santidad, todo. Y todo lo material también. Pero no nos podemos enfocar en lo material. Primero lo espiritual. Y entonces vamos a ver los frutos. Así como tú hiciste, así vas a recibir. Y vamos a Jueces 15, 17. Dice, y al terminar de hablar, está hablando de Sansón, arrojó la quijada de su mano y llamó a aquel lugar Ramat Leí. Después sintió una gran sed y clamando al Señor. Sansón era poderosísimo. ¿Por qué no mandó a alguien así que me traiga? No, estaba clamándole a Dios por una sed que él tenía. Tú has dado esta gran liberación por mano de tu siervo y ahora moriré yo de sed y caeré en manos de los incircuncisos. ¿Qué tenía que ver con tener sed y que iba a caer en manos de incircuncisos? Yo quiero entender aquí que no era una sed normal. Era una sed interna, era un vacío adentro. Y abrió Dios la cuenca que está en Leí y salió agua de ella. Cuando bebió, recuperó sus fuerzas y se animó. Clamó y bebió. Tuvo que accionar en algo para recuperarse. Y era Sansón, el hombre más fuerte, sí, pero tuvo que clamar a Jehová y que fuera el agua que viene de él, la que él tomara para recobrar las fuerzas. ¿Qué es el agua? Hay dos cosas que figuran el agua. El agua del Espíritu Santo y el agua de la palabra. Si nosotros hemos vivido sin fuerzas en este último tiempo, necesitamos palabra y necesitamos la unción de su Espíritu Santo.
¿Cómo la obtuvo Sansón? Clamó. Clamó. Este es un tiempo de guerrear y de clamar. Y vamos a recuperar lo que hayamos perdido. Ojo, que esté estorbando nuestra vida espiritual y que necesitamos recuperar. No es el año de la recuperación de todo lo que usted se le dé la gana, no. Es el año de la recuperación de lo que a mí me va a edificar y me va a llevar a un nuevo nivel espiritual. Y lo material también, pero esa es añadidura. Yo avanzo en lo espiritual y las bendiciones van a bajar. ¿Por qué? Porque es el principio del que el pastor habla siempre. Prospera en todo como prospera tu alma. Y el avanzar en esto es hacer que nuestra alma prospere. Hermanos, de verdad, yo en el nombre de Jesús quiero sembrar en sus corazones. Este no es un tiempo de tirarnos a la cama, abrir los brazos y esperar a recuperar. No. Dios ya dio la orden para recuperar. Hagamos lo que tenemos que hacer y recuperemos. Pero hay que hacer. No solo levantar las manos y que baje el cielo. Ya les puse los ejemplos. ¿Cómo recuperaron esta gente las cosas que habían perdido? Accionando. Miren en Marcos 10:51. Para mí, con este ejemplo vamos a terminar. Es el que menos tuvo que hacer. Y aún así, tuvo que hacer. Marcos 10:51. Respondiendo Jesús le dijo, bueno, Jesús pasa a la par de un ciego. Un ciego que estaba pidiendo limosna. Y vino Jesús y le dice, ¿qué quieres que te haga? Ustedes creen que siendo Jesús Dios y viendo que el hombre está ciego, no iba a saber qué es lo que ese hombre anhelaba. Por supuesto que sabía. Entonces, ¿por qué le pregunta? ¿Por qué Jesús le dice, qué es lo que tú quieres que haga? Porque Dios espera que nosotros clamemos, pidamos, confesemos. Si es necesario, que nos derramemos en su presencia en llanto, para que sea con una actitud humilde que obtengamos las cosas que queremos recuperar. Y el ciego le dijo, maestro, que recobre la vista. Fíjese que este ciego ni siquiera le dijo Señor, le dijo maestro. Todavía no tenía señorío, pero Jesús lo volvió a ver y le dice, maestro, que recobre la vista. Pero mire lo que le dice Jesús. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. ¿Qué quiere decir? Adentro de ese ciego había fe. Y Jesús le pregunta para ver si él cree que pueda darlo. Porque si no hubiera querido, ¿sabes? Que me des dinero. Total es lo que pedía la limosna. Pero no. Cuando vio que era Jesús, le dijo, quiero ver, que recobre, que recupere la vista. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y empezó a seguir a Jesús. Estoy segura que ya no le llamó maestro y le llamó Señor. Entonces yo quiero que en esta mañana tú cierres tus ojos. Que el Espíritu Santo empiece a mostrarte en lo más profundo de tus entrañas qué tienes que recuperar. No qué quieres recuperar, qué debes recuperar para que este tiempo que se habilitó empiece a obrar en tu vida. Yo quiero que tú cierres tus ojos y que empieces a tratar de escuchar la voz de Dios en ti.
no mi voz, la de Dios dentro de ti. ¿Qué te está pidiendo? ¿Te está pidiendo fe? ¿Te está pidiendo confianza? ¿Te está pidiendo amor? ¿Te está pidiendo santidad? ¿Obediencia? ¿Qué es lo que Dios te está pidiendo que tienes que recuperar en esta mañana? Así que cierra tus ojos y deja que la alabanza empiece a ministrar tu corazón y que el Espíritu Santo te hable en el nombre de Jesús.